con Ruth del Salto. Los cortes de luz en Ecuador se suspenden a partir del 20 de diciembre. Esta decisión se toma tras 3 meses desde que iniciaron los apagones en medio de una grave crisis eléctrica. Paralelamente se había dado a conocer a los ecuatorianos 5 días de asueto de carácter no recuperable en todo el país. Será desde el 1 hasta el 5 de enero del 2025. Unas mini vacaciones justificadas en dinamizar el turismo, pero cuestionadas por el sector de la producción. Vamos a abrir el debate en Ángulo. Bienvenidos. La Secretaría General de Comunicación informa que el presidente Daniel Noboa decretó los días jueves 2 y viernes 3 de enero de 2025 como feriado nacional de carácter no recuperable. La decisión se oficializó este 6 de diciembre de 2024 mediante decreto ejecutivo número 474. El feriado aplica para el sector público y privado con el propósito de incorporarlos al descanso de Año Nuevo e incentivar el flujo turístico. Con esta disposición, el feriado nacional se extenderá los días miércoles 1, jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de enero del 2025. Durante este periodo se garantizarán los servicios básicos y esenciales como salud, bomberos, terminales de transporte y servicios bancarios, entre otros. Estos nuevos días de festivo en el 2025 se ha sumado el viernes 1, el sábado 2, domingo 3, lunes 4 de noviembre ya del 2024, el pasado de asueto por el Día de los Difuntos, Independencia de Cuenca. Por lo tanto, Ecuador tuvo hace poco 5 días de descanso. Si nos vamos un poco más atrás, además, debido a la crisis energética, en su momento el presidente Noboa emitió el decreto 226, con el que también suspendió la jornada laboral en los sectores públicos y privados el jueves 18, viernes 19 de abril en el 2024. Estos feriados que han sido dispuestos por Noboa sí fueron recuperables en ese momento. Y esto yo lo veo como una oportunidad para todos los empresarios turísticos que puedan vender más, para que las familias puedan viajar más, etcétera. Pero claro, me van a decir, pero no hay dinero en los bolsillos. Ajá. Hay un problema económico. Sí, nunca va a haber un escenario perfecto, Andrés, nunca. Porque si esto está bien por aquí, a esto le afecta al de acá. Y si arreglamos al de acá, le afecta al de más allá. Entonces, pero creo que hay que continuar. Siempre es beneficioso tener días de feriado y si son extensos, mucho mejor trabajar ahí desde la promoción, trabajar también para generar esa expectativa de que vengan acá los turistas y de todo el país y aprovechar que esos 5 días tengamos una ocupación que reactive la economía de la ciudad. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy. Voy a darle la bienvenida a Ángulo en Ecuador. Saludo a Alejandro Martínez, el expresidente de Expo Flores y de FedExport. FedExport es la Federación de Exportadores del Ecuador. Gracias por estar con nosotros, señor Martínez. Bienvenido al canal de las Américas NTN 24. Gracias, Ruth. Gracias por este espacio. Gracias. También en Ecuador voy a saludar a Norman Book, empresario ejecutivo de Hoteles Quito Metropolitano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa Ángulo. Gracias, Ruth. Muy amable por su invitación y muy importante el espacio para aclarar los temas pertinentes al feriado. Gracias por participar. También mi gratitud para Carlos Ferrín y la bienvenida. Él es consultor en comunicación política. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias, Ruth. Un saludo a la audiencia y esperamos estar dando el ángulo político de todo lo que vamos a debatir. Gracias a los tres. Ángulo político también de parte del sector del turismo y también de la producción. Lo decía al principio, hay quienes no están de acuerdo con este nuevo festivo, hay quienes sí, se justifica esto en dinamizar el turismo, que ha perdido mucho, claro, estamos en un conflicto armado interno, también en una crisis energética, esto a pesar de que ya han sido suspendidos de este anuncio que ha dado el presidente Noboa de suspender los cortes de energía a partir del 20 de diciembre. Quiero saber la postura, por qué estar de acuerdo, por qué quizás no, cuáles son los argumentos. Empiezo con usted,
Alejandro, usted como presidente de Expo Flores, con respecto a este festivo con el que inicia el año 2025. Adelante. Bueno, Ruth, a ver, el tema es el siguiente. El Ecuador necesita producir, es una economía dolarizada, lo que significa que de una u otra manera generar suspensión puede ser bueno en cierta medida, pero siempre y cuando esta no sea sin recuperación. Es decir, cuando uno marca los días del año, las temporadas del año, uno planifica justamente con esa visión, es decir, cuántos días voy a trabajar, voy a producir y cuántos días definitivamente no los voy a hacer. También uno planifica cuántos días de esos suspensiones, si es que las hay, feriados, ¿no es cierto?, voy a estar dispuesto a pagar el sobreprecio que implica justamente el costo de mano de obra en esos días y cuándo no. Todo eso depende de también ciertos factores, pero todo eso planificas. Entonces, cuando generas estas distorsiones con 3 semanas de antelación, básicamente rompes todos los esquemas que estabas programado. Es decir, te toca reprogramar de una u otra manera. El Ecuador está en una crisis, definitivamente. Ecuador tiene dos crisis severas a mi criterio. Uno que tiene que ver con la crisis de carácter político, en que no podemos ser capaces de ponernos de acuerdo en proyectos tan importantes como la energía, tan importantes como, por ejemplo, generar una mano de obra competitiva, una ley que básicamente favorezca a las dos partes, fomente el empleo. Y por otra parte, tienes un problema de que al estar dolarizados, no entendemos cómo manejar esa dolarización. La dolarización le vuelve a la economía exigente en competitividad, porque eso es una realidad, pero a la vez nosotros seguimos pensando que podemos simplemente pues patear el costo para otro momento, y eso no es factible. A mi criterio, el presidente toma una decisión sensata con el turismo, muy sensata con el turismo, sin duda, porque es un momento en el que el clima es favorable para viajar, para conocer partes del Ecuador, sin duda, eso es muy favorable, ¿sí? Pero también lo hace con una prontitud, es decir, con una muy poco espacio de tiempo para poder generar una planificación adecuada. Ahorita, por ejemplo, en el caso de Flores, nosotros empezamos la primera semana de enero, empezamos temporada de Valentín. Nosotros no es que Valentín es el 14 de febrero, para nosotros empieza el 7, 8 de enero, ¿sí? Y termina más o menos el 6, 7 de febrero. Entonces, nos corta mucho de lo que ya está planificado para hacer. Gracias Alejandro por esta primera intervención. Vamos a seguir tratando sobre esta decisión sensata que usted lo señala para el sector turístico. ¿Quién mejor que Norman Book para reflejarnos cuánto esto aporta? Ustedes que representan un sector que, claro, la gente decide de pronto moverse en el país, ir a los lugares, hacer uso de los hoteles, alojamientos, de los restaurantes de sitio. Tenemos una geografía realmente maravillosa en el Ecuador para recorrerla. ¿Cómo ve usted esto del feriado a inicios del 2025? ¿Se justifica? ¿Por qué? Ustedes también, que han sido un sector golpeado, sin embargo, ven con buenos ojos esto de que se anuncia este festivo. Sí vemos con buenos ojos, pero antes quisiera, digamos, aclarar el decreto expedido por el presidente Noboa. No dice nada de recuperable o no recuperable, tampoco menciona nada del IVA. Nosotros hicimos las consultas respectivas al Ministerio de Turismo y nos mencionan que el IVA del 15 al 8 está por salir una resolución del SRI para disminuir esos días el IVA del 15 al 8. Y sobre el recuperable o no, que a nosotros también nos afecta, y más porque tenemos que tener más personal y tenemos que tener reforzadas todas las áreas donde los hoteles van a tener pues una mejor ocupación esos días. No está tampoco tan claro. El ministerio está haciendo una consulta al Ministerio de Trabajo para ver qué dice al respecto, si es recuperable o no es recuperable. Lo ideal es que sea recuperable y con eso nos evitamos los dobles costos que menciona Alejandro y que todos los nos estarían afectando. Nosotros no salimos librados de ese costo, de ese impacto económico que tendría el no recuperable. Por otra parte, obviamente los días de descanso y más al inicio del año
lo vemos de manera positiva. El sector turismo seguramente ha sido uno de los más afectados, no solamente este año, sino desde la época de la pandemia. Venimos con una gran afectación y ha habido pequeñas temporadas donde empieza una ligera reactivación, pero sin recuperación. Entonces, estos 5 días que que inicia el año seguramente con un optimismo, renovados, descansados, es necesario para el país. Entiendo la preocupación de todos los industriales y de los distintos sectores, pero como menciono, a nosotros también nos afecta. Pero desafortunadamente esas afectaciones, si se llegaran a dar y no son recuperables, esos días que lo estamos tratando de que lo sea, va a ser positivo para la industria, que no solamente es la del turismo en sí, la hotelera, la de los operadores, sino el turismo dinamiza mucho la economía a pequeños comerciantes. En las playas se favorecen los vendedores de todas las actividades que hay en las playas, de las actividades de mar, en las distintas zonas del país, desde el taxista, el volador, el comercio, todo se recupera y se hace muy, se hace muy positivo. Sí, estamos viendo, Norman, aquí, según el decreto que ha trascendido en todos los medios de comunicación, efectivamente, con respecto a esto, dice días de asueto de carácter no recuperable en todo el país desde el 1 hasta el 5 de enero del 2025. Vamos a volver sobre esto. También se habla de que del 1 al 5 de enero el gobierno anunció la reducción del IVA del 15 al 8%, apoyando a emprendedores y dinamizando el turismo. Esto dice el comunicado de parte del gobierno de Daniel Noboa. Voy a darle la palabra ahora a Carlos Ferrín, consultor en comunicación política. Usted me decía, vamos a darle el punto, el lado, el ángulo político sobre esta disposición de este feriado, estos días del 1 al 5, que ha sido declarado y anunciado por el gobierno como días de asueto no recuperables. Adelante, Carlos, lo escuchamos con su postura. Bueno, hemos visto también en estos días el presidente hoy acaba de anunciar la salida del país de los cortes el 20 de diciembre. Estamos volviendo una especie como de hoja de ruta en el cual empezamos a descomprimir un poco el estrés social que había sobre el tema de los apagones que ha azotado al Ecuador por por meses, ¿no? Entonces, pienso yo que a nivel político enviar al ecuatoriano a 5 días de asueto, a 5 días de vacaciones, de alguna forma sirve para recomponer precisamente ese humor social y que la gente cree un antes y un después de este año con el que viene, ¿no? Entonces, yo me imagino que el presidente también debe tener un reclamo de las cámaras de turismo, de los operadores turísticos, que quizás fueron los más afectados, sobre todo el tema de los restaurantes, para poderse recuperar. Pienso yo que lo que viene luego de tantos apagones es una especie de ola de reactivación económica. Entonces han empezado por el turismo, seguramente midiendo que mueve bastante dinamización de la economía, y pienso yo que a nivel político eso le crea a él un espacio para poder moverse hacia el siguiente año, matando un poco el fantasma de los apagones y esperando también todos los ecuatorianos que definitivamente no vuelvan después, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí, por ese lado, en un inicio ya de un año electoral, 100% electoral porque es un año de elecciones, poner a todo el Ecuador pensando en la dinámica de las Navidades, el Año Nuevo y las vacaciones, una idita a la playa, me voy a visitar a mi mamá, a mi papá, de recomposición social. Por ese lado, pensaría que sí hay cierto cálculo político, pero con beneficio para los ciudadanos. Ahora, vamos a ver lo que argumenta para poner un poco de contexto. El titular de la cartera de turismo de Ecuador indicó justamente que el gobierno está convencido de que el apoyo al sector turístico se realiza con los feriados nacionales, por ello se evalúa el impacto económico que podría generar estos 5 días de asueto. El asueto nacional va a terminar el domingo 5 de enero del 2025, el mismo día que arranca ya la campaña electoral, donde efectivamente Daniel Noboa, el presidente actual, se encamina a hacer campaña para buscar la reelección. Vamos a escuchar lo que decía en nuestra cadena aliada Teleamazonas el ministro de Turismo justamente unas pocas horas antes de que sea anunciado oficialmente estos días de asueto.
turismo nacional es fundamental porque se mueve otro tipo de visitantes, se mueve otro tipo de economías. Estamos convencidos de que hay que seguir aportando los feriados nacionales. Todavía tenemos 2 días, ¿no?, que nos quedan de IVA, entonces van a haber buenas noticias en las próximas horas sobre el tema de feriados también, lo que va a potenciar también esa posibilidad de que el visitante ecuatoriano viaje por su país, conozca Ecuador. Entonces, y las buenas noticias fue justamente este comunicado oficial que salió después como un decreto ejecutivo. Norman, ¿cuán rentable o cuán beneficioso fue para el sector turístico lo que se vivió en noviembre pasado, hablando de recuperación e inyección en la economía? Realmente teníamos bajas expectativas porque teníamos apagones de 10 horas. Habíamos solicitado que en las zonas turísticas no hubiera apagón en la noche, por lo menos, pero nos sorprendió gratamente y hubo una gran movilización hacia la costa ecuatoriana, hacia algunas zonas rurales, hacia la Amazonía, destinos como Cuenca, que ya es tradicional para este feriado. Les fue bastante bien y hubo un movimiento estimado de 70 millones de dólares. Lo que esperamos en este feriado de los 5 días de enero sea alrededor de 100 millones de dólares, que eso sin duda va a ayudar mucho a la economía, como mencioné, no solo a la turística, sino a muchos otros sectores indirectos que se favorecen del movimiento turístico. Entonces sí es importante, en este tenemos más expectativas de lo que sucedió en el de noviembre y esperamos pues que transcurra con mucha normalidad y se pueda... Ojalá el gobierno reconsidere y lo haga recuperable y se pueda tener un beneficio de alguna manera para los industriales que esos días tienen que programar sus trabajos, pueda no tener un costo tan alto. Como he mencionado, a nosotros también nos toca asumir ese costo. Un costo que ya lo decía Alejandro, pues además distorsiona un poco. Usted nos ponía el ejemplo, Alejandro, de lo que va a ser la jornada de San Valentín, que no es una cosa que se hace en febrero y listo. En su caso particular, ¿qué pasó? Cuando se entera usted como presidente de Expoflores, ¿cuántas empresas dicen no estar de acuerdo? ¿Cuántas empresas tienen que reprogramarse? ¿Y cómo se hace una reprogramación cuando saben que el personal no va a poder estar operando durante esos días porque simplemente pues se ha decretado una situación de vacaciones, mini vacaciones, como lo decimos? No, la situación es diferente, Ruth. Las plantas no tienen vacaciones. Las plantas todos los días necesitan poda, todos los días necesitan cosechas. Es decir, no es un tema que tú puedes coger, apagar el switch, irte a la casa y volver dentro de 5 días. No, tú reprogramas gente justamente para mantener esa planta activa, esa planta nutritiva, o sea, con una nutrición adecuada y sobre todo sana, porque si es que no lo haces justo antes del corte de Valentín, que empieza el 10, 18 de enero, depende de la finca, básicamente... probablemente puedes bajar un 20, 25, hasta 50% la producción, que no es lo que buscas. A ver, el tema es el siguiente, el tema es, si uno ve el decreto y uno lee el decreto no dice absolutamente en ningún momento que serán o no recuperables estos días. Hay un espacio gris en la ley que dice que los días feriados nacionales, o sea, aquellos que están previamente determinados, ¿sí?, serán obligatorios, de descanso y sin recuperación. Eso estamos muy claros todos y esos, si no estoy equivocado, son 15 en el año 11, no me acuerdo muy bien el número, ¿sí? Ahora, cuando el presidente decreta, y tiene toda la potestad de hacerlo, decreta la suspensión, lo puede hacer no recuperable para el sector público, pero entiendo que no es para el sector privado. Para mí el error, más allá de que podamos o no resolver esto en esta semana, es la prontitud con la cual lo hace, es decir, tan cerca a esta semana crítica, ¿no es cierto?, por un lado, y por otro lado, cómo comunica, porque el comunicado de la presidencia sale con una claridad de que la suspensión es para todos y la recuperación es para nadie, ¿no? Eso genera expectativas de un lado y del otro lado, es decir, dado que
que contrata y del lado contratado, ¿no? Cuando tú tienes una poco claridad respecto a esto, comienzas a generar conflictos. Por ejemplo, alguien que está trabajando y se entera de que va a tener estos 5 días feriados que no contaba, probablemente se quiere programar un viaje a cualquier parte del Ecuador, que está bien, este es su derecho, ¿no es cierto? Pero al no ser recuperables, el empresario también comienza a decir, oiga, un ratito, ¿cómo voy a manejar yo todo lo que tengo que hacer y estaba planificado para hacer esos días? No es que puedo rehacer todo eso de manera rápida. Entonces, genera mucho desorden, sobre todo en toda esta parte de la economía. Ya. Carlos, quizás como consultor en comunicación política, hablando de la forma, ya lo está diciendo Alejandro, no solo del fondo que conlleva también este anuncio que ha hecho el gobierno de Noboa sobre el feriado a principios de enero. Si bien es cierto, está en la facultad de hacerlo el presidente, esto de generar los decretos que establecen la suspensión de ciertas actividades, en este caso, pues primero ponerlo como un comunicado oficial, luego ya a manera de decreto difundirlo. ¿Con cuánto tiempo de antelación hubiese sido lo adecuado? Precisamente respondiendo a esta queja o esta inquietud que manifiesta Alejandro, ¿cómo se debe hacer? ¿Qué nos dicen experiencias pasadas, por ejemplo? ¿Ha habido algún otro presidente, alguna otra situación que nos haya llevado a establecer más días de festivos adicionales, pero a último momento? Bueno, estamos viviendo desde hace un tiempo ya el país al último momento, porque precisamente estábamos dependiendo de las cotas de las hidroeléctricas, del clima, de la generación eléctrica. Estábamos viendo un tema muy particular. Entonces, definitivamente, estás viviendo, tomando decisiones semana a semana, pensando hasta dónde puedo yo ver a lo lejos. Entonces, quizás el presidente dentro de su proyección, porque él había asegurado que los apagones iban a terminar en diciembre, tenía más o menos un panorama mucho más profundo que lo que podemos tener nosotros los ciudadanos. Dijo, bueno, vamos a hacer que a partir del último feriado de Navidad Año Nuevo hay un feriado nacional para que la gente salga y dinamice la economía por medio del turismo interno, ¿verdad? Lo ideal sería hacer todo un anuncio, hablarlo con las cámaras, hablar con los empresarios, con todo, para tener obviamente la comunicación bien pulida. Y imagino que luego del comunicado saldrán voceros del ministerio, subsecretarios, a ampliar mucho más información, a recoger incluso las inquietudes. Quizás dentro del camino logren, por medio de conversaciones entre los industriales y el gobierno, llegar a que los días sean recuperables. Todo es posible. Pero estamos viendo un país donde el presidente, además él también, su estilo es muy puntual, muy escueto. Él lanza un comunicado y es bastante preciso con lo que quiere, y la prensa lo toma bastante en serio, porque por lo general a partir de ahí viene toda una toma de decisiones. Carlos, quiero preguntarle antes de irme al paso comercial, Alejandro, ¿hay este diálogo, hay esta consulta con ciertos representantes, grupos de, por ejemplo, FedExport, que usted representa, con cámaras de comercio, cámaras de pequeña industria? ¿Existe este consenso, esta conversación previa antes de hacer este tipo de anuncios o no, Alejandro, en su caso particular? No, y creo que ese es el error. O sea, hoy día que estamos dialogando con el gobierno, justamente en la línea de lo que mencionaba mis colegas, ¿no? Hemos tratado de hacer ese diálogo previo, que no es un diálogo de acuerdos para beneficiar es un diálogo para entender cómo hacerlo mejor, todos, ¿no es cierto? Correcto. Como te dije al inicio y lo decía, el generar una suspensión para fomentar el turismo es positivo. Por supuesto que es positivo, claro que es positivo y genera mucha ayuda. Pero ¿cuánta gente realmente tiene la capacidad que en 3 semanas o en 2 semanas puede reaccionar y hacer un viaje más planificado? No mucha gente lo puede hacer. Entonces, tampoco es que le genera un beneficio espectacular a un sector turístico, ¿sí? Porque no necesariamente va a lograr ese objetivo. Y por otro lado, al generar esta especie de área gris, ¿no es cierto? Que no sabes si es que es recuperable, si es que no es,
también generas un diálogo, no permites generar un diálogo entre el trabajador y el empleador para poder acordar a decir, ok, tú te vas estos días y recuperas estos, y tú te vas estos días, recuperas estos, pero la producción no cae. Entonces, todo esto se podía haber arreglado siempre con un diálogo previo. Un diálogo previo. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Seguimos en Ángulo hablando sobre el decreto de este festivo, principios de año, que establece también que durante la suspensión de las actividades laborales se va a garantizar la provisión de servicios básicos, otros que son esenciales para garantizar un feriado seguro en el Ecuador. Entre estos servicios se incluyen salud, bomberos, transporte, terminales terrestres, aéreos, fluviales, así como servicios bancarios, entre otros. Las autoridades máximas de las instituciones públicas van a tener que asegurar la presencia del personal mínimo necesario para satisfacer ciertas demandas de la población ecuatoriana durante los días de feriado en el Ecuador. Esto dice el decreto del presidente Noboa. Volvemos enseguida luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Le pedimos al presidente que tenga sensibilidad con los que menos preparados estamos para afrontar los apagones. ¿A qué me refiero? Pongámonos un poco en contexto. Que no nos vean como parte del PIB, porque si nos ven solo como parte del PIB, un 20% no es mucho. Pero el dato que nos ven como pequeñas y medianas empresas, estamos hablando del 80% de toda la generación de empleo. Y tener que afrontar el 80% de la gente que trabaja este calendario que nos propone la empresa eléctrica Quito, es decir, que vamos a tener apagones en esta semana de 7 a 12 del día. ¿Cuánto ha perdido el sector pequeño y mediano? El 41% de esos 12 millones de dólares, es decir, aproximadamente en remuneraciones 8.000 remuneraciones por hora. Ahí escuchamos la entrevista a Francisco Vergara, presidente de la Cámara de Pequeña Industria de Pichincha, en nuestra cadena aliada Teleamazonas. Aseguró que el 50% de la producción se ha reducido en Ecuador por los apagones, por lo que las pérdidas hasta el mes de octubre, solo calculando el 20% de lo que en ese momento estaba legalizado, se está hablando de que alrededor de 500 millones de dólares a nivel nacional es la cifra total de estas pérdidas. Estamos hablando con Norman Buch, presidente ejecutivo de Hoteles Quito Metropolitano. También me acompaña Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores, y también Carlos Ferrín, consultor en comunicación política. Norman, le voy a dar la palabra a usted para hablar un poco de estos efectos, consecuencias que ha dejado hasta el momento esta grave crisis energética, que si bien es cierto el día de hoy pues se ha anunciado que va a haber una suspensión a partir del 20 de diciembre, por supuesto, alivia los sectores dedicados al turismo, a la producción. Sin embargo, ya hay un déficit de muchas cosas, no sé si se ha traducido en empleo, se ha traducido, por supuesto, baja en el turismo, gente que no se desplaza a los alojamientos, a hacer turismo con facilidad porque no sabe los horarios. Usted nos ha hablado de una incertidumbre, de hecho, en el festivo pasado. ¿Cómo lo podemos expresar para América Latina que lo entienda de parte de un representante del sector turístico? Sin duda, el tema de los apagones ha afectado a diversos sectores, entre ellos pues al turismo y en especial en el turismo al sector de restaurantes. En el sector hotelero 5 y 4 estrellas es obligatorio tener planta de emergencia o generador para la totalidad del edificio, del hotel y todos sus servicios. El mes de octubre y noviembre fueron los mejores meses que hemos tenido en el año, por diversas razones, conciertos que ha habido en Quito, que ha habido en Guayaquil, eventos como el de Expo Flores y el Congreso Eucarístico que fue en septiembre. Eso ha ayudado a tener una mejor ocupación. No quiere decir que estamos en las mejores condiciones, pero sí ha estado mejor que todo el resto del año. Eso ha ayudado a que empiece a tener una ligera reactivación la industria. Sin duda, como lo hemos mencionado, el mes de los 5 días del feriado van a ayudar a esta reactivación. No coincido tanto con Alejandro en el sentido de la planificación
que si bien es necesario tenerla mucho antes, el turismo nacional no planifica con mucha anticipación. Deciden hoy para irse dentro de 3 días de viaje a cualquiera de los destinos del Ecuador. Entonces, las 3 semanas que se tienen para la preparación de los viajes es suficiente para el turismo interno. En el turismo internacional, sin duda, es muy poco tiempo. Pero al turismo interno es más que suficiente que la gente no prepara con mayor anticipación esto. Quisiéramos que los decretos y todo salieran con mucha más anticipación. Este de 3 semanas ha sido el que con mayor tiempo ha salido y no quiere decir que sea lo ideal, pero sí ha habido y sí va a estar preparado lo suficiente. Las pérdidas, no me gusta tanto ya generalizar como pérdidas, sino más bien disminución de ingresos. Es diferente hablar de pérdidas del ejercicio. Es una disminución de ingresos que ha sido importante en algunos casos, como en muchos de los restaurantes. En la hotelería, en los meses anteriores hemos tenido una disminución de ingresos. En estos meses de octubre y noviembre, en Baraquito y entiendo Guayaquil también han sido mejores meses. La provincia desafortunadamente es más, se afecta más, pero ha ido teniendo una reactivación en estos meses. La hotelería pequeña que no tiene generadores y esto se ha visto mayormente afectada por la duración tan larga de los apagones. Pero hay que mencionar y verlo con optimismo que a partir del 20 de diciembre no los haya y ya quede planificado con las distintas medidas que el gobierno está haciendo para tener energía de diversas fuentes como Colombia, generadores en tierra, termoeléctrica y demás, podamos tener ya el año entrante sin ningún contratiempo y podamos tener una mejor planificación. Alejandro Martínez, tiempo de la réplica con respecto a lo que acaba de señalar Norman y también preguntarle a ustedes cuánto les alivia el anuncio que ha hecho Noboa de esto de la suspensión de los apagones a partir del 20 de diciembre. A ver, sin lugar a duda el tema de apagones ha sido un tema crítico. En todos los sectores ha sido un tema crítico. Si bien, por ejemplo, Flores no consume tanta energía con respecto a lo que factura, son 2 factores críticos, que es cuartos fríos y bombas de agua, ¿no? Sin eso no operas. Entonces, casi todas están obligadas a tener y contar con una planta que tampoco ha sido fácil conseguir. Hablamos de especulación, entonces son inversiones que también no preveías. Lo mencionaba que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo café, lo vendo localmente en cafeterías y ha aumentado el número de gente, sin duda, pero gente que el ticket promedio lo ha bajado. Es decir, van a trabajar ahí porque hay internet y hay café y todo lo que tú quieras, pero no necesariamente consumes más. Ese efecto sí se ha dado en el Ecuador. Es decir, sí hemos notado que el dinero al consumidor, es decir, el efectivo al consumidor, ha bajado considerablemente. Y eso se nota no solamente en negocios de comercio y de restaurantes, sino en todos, y es muy notorio eso. Eso es preocupante. Eso también debería darnos una señal aún más clara al gobierno de que no es prudente generar una suspensión sin recuperación. Lo que quieres ahorita es fomentar, sí, el turismo, que me parece que es lo correcto, pero no puedes desfomentar la producción. Es decir, si tú desfomentas la producción a través de incrementar costos, estás entrando en un problema serio, estás entrando en un problema de decisión si es que aumento o no personal, sino cuánto tengo que reducir para sostener mi operación, porque no necesariamente voy a vender más. La mayor parte de negocios locales no necesariamente están vendiendo más. Ahora que el consumidor está consumiendo menos, de una u otra manera va a haber un ajuste a la inversión o un ajuste serio a los costos, porque la gente no va a aguantar. Es imperativo entender que el costo de la energía en el país es barata, sí. Tiene un subsidio, sí. Nosotros, por lo menos yo, soy opuesto a los subsidios porque los subsidios nos hace vivir en una fantasía, ¿no? O sea, y cuando tenemos que afrontar la realidad, básicamente estamos ahogados. Pero sin lugar a duda, es importante entender que el Ecuador necesita dinamizar la economía. La política ecuatoriana, lo dije hace un momento, la política ecuatoriana necesita entender cuáles son las necesidades del país.
El país necesita oportunidades. Si le quitamos oportunidades, básicamente cada ecuatoriano, ¿a qué se va a dedicar? Al narcotráfico. ¿A qué se va a dedicar? A la extorsión, porque no tiene otras oportunidades. Entonces, esos son los problemas. Claro. Eso es parte de también el problema, Alejandro, el conflicto armado interno que todavía pues está amenazando los sectores tanto de la producción, del turismo, de todo, de la vida cotidiana de los ecuatorianos. Antes de irme al corte comercial, quiero escucharlo a Carlos con respecto a esto de realmente terminará la crisis energética después de este anuncio de Noboa de suspensión de apagones el 20 de diciembre. Sí, ha dado algunas explicaciones. Por una parte dice ha habido una posible recuperación en la crisis energética, entre los motivos, compra de energía a Colombia, una mejoría en las condiciones meteorológicas, pero la gran pregunta que cabe para los ecuatorianos es, ¿termina la crisis energética en realidad en el Ecuador? Bueno, el gobierno siempre ha sostenido que la crisis energética no termina con el fin de los apagones. Pienso yo que ellos terminarán la crisis energética cuando hayan cumplido toda la planificación de los megas que tienen programados, que son no hídricos, ¿no? Acá tenemos un problema hídrico, ¿no? A veces nos olvidamos que previo a los apagones el gobierno instaló un COE nacional por el tema hídrico, que es algo que les estaba llamando mucho la atención, y oportunamente luego estaba armado para cuando llegaron los apagones. Entonces acá estamos ya con las lluvias de fin de año, que eran prácticamente, empiezan casi a anunciar el fin del estiaje, ellos están saliendo con parte de la generación hídrica que se está recuperando, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tiene clarísimo el gobierno. Pensaría también yo que no se va a hablar del fin de los apagones, al menos hasta el próximo año, porque ellos deben igual supervisar las cotas, supervisar la generación. Lo que quizás ha vuelto es ya una generación al 100%, quizás con la nueva capacidad instalada que van a tener. No nos olvidemos que ellos han recuperado megas, han recuperado, yo recuerdo el ministro Luque anunció la Termogas Machala que se iba a recuperar, ya la estamos en este momento utilizando. Y también se anunciaba la implementación de Toachi y Pilatón, creo que sale con una parte de la generación ahora. Y finalmente eso a la expectativa de la generación en tierra, lo que se llama, ¿no? La generación hecha a gas, hecha por diésel, es la que definitivamente va a proyectar ese déficit y solucionarlo, y solamente ahí podemos hablar del fin de los apagones. Vamos aquí a un corte comercial, enseguida volvemos con Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Ya estamos en las conclusiones en Ángulo. El presidente Noboa ha anunciado la suspensión de apagones, ha aprovechado también para cuestionar a sus antecesores. Los efectos del cambio climático sumados a la negligencia, dice, y mala gestión de gobiernos pasados dejaron una crisis que afectó profundamente al Ecuador. En este comunicado, el presidente Noboa agradece a los ecuatorianos por su resiliencia y también fortaleza. Quiero, a manera ya de conclusión, desde el sector productivo, empiezo con Alejandro. Ustedes en realidad, bueno, como casi todos los ecuatorianos, esperan que sea la última crisis energética que golpee de esta forma al Ecuador, como lo ha hecho esta última, con apagones prolongados de hasta 14 horas. ¿Cuál es su conclusión? Para después escuchar a Norman desde el sector turístico y terminar con Carlos. Adelante, muy brevemente. Gracias, Ruth. No creo que sea la última, definitivamente. Yo creo que la capacidad de generación real del Ecuador este rato tiene un déficit importante. Tiene que generarse diálogo. Algunas personas no saben comunicarse. No hablo del presidente, hablo de la política en general del país. Necesitamos diálogo real, diálogo para poder generar un proyecto de país viable. Porque el problema energético lo vamos a seguir teniendo si no resolvemos esto de manera puntual. Hoy el problema lo vamos a tener de aquí a 3, 4 años nuevamente. El diálogo es la mejor vía para poder arreglar conflictos que hay y existen hoy día, como por ejemplo la suspensión y cómo está un poco no clara para la gente. Y por otro lado, estos diálogos previos para justamente poder hacer a futuro mejores cosas y mejores planes
tanto para la parte social como para la parte industrial. Gracias, Alejandro, por esa acotación. Quiero saber el criterio de Norman a propósito de estos diálogos para generar los consensos y que no sería, pues, a criterio de Alejandro, ciertamente no debería ser la última gran crisis energética que vivamos los ecuatorianos, tal cual se han dado las circunstancias y todavía lo que falta también por remediar. ¿Cuál es su conclusión? Adelante, Norman. Los diálogos sin duda son fundamentales, indispensables. Nosotros como gremios hace unos meses contratamos una consultora internacional para ver las estrategias para mejorar la imagen internacional referente al turismo. Se hicieron varias investigaciones, se hicieron varios trabajos y sí hay una afectación del turismo en general, de la imagen que se refleja del país como tal. Pero hay unas estrategias con una narrativa, una comunicación adecuada para que podamos tener una mejor imagen. Y de hecho, este viernes tenemos una reunión programada con la Cancillería y con el Ministerio de Turismo, con 25 embajadores y 10 agencias de cooperación internacional, para transmitir que el turismo en el país es factible, es posible, es seguro en muchas zonas y podemos hacerlo. Igualmente tendremos estos conversatorios con medios y tendremos con el mismo gobierno para mejorar esa narrativa, esa comunicación y podamos transmitirle al mundo que el Ecuador es un país que sí se puede hacer turismo, que sí hay zonas seguras, que sí hay mucho atractivo, que sí hay la biodiversidad, que la naturaleza y todo lo que tiene el entorno del país. Entonces, aquí le pedimos la colaboración a todos los sectores y de los diferentes medios de la difusión de estos mensajes positivos que vamos a empezar a transmitir con la ayuda de campañas del Ministerio de Turismo, de Quito Turismo, y Cancillería está trabajando también con los embajadores del Ecuador en el exterior para poder tener una mejor imagen, una respuesta para el siguiente y los siguientes años de mucha mayor afluencia de turismo. Gracias, Norman. Voy a terminar con Carlos Ferrín, consultor en comunicación política. Carlos, lo escuchamos con su conclusión. Bueno, yo creo que estamos muy lejos todavía a nivel cultural, incluso de terminar nuestra crisis eléctrica, porque ahora estamos al tope, pero porque estamos atrasados en muchas cosas. Yo, por ejemplo, pienso que la tecnología de la inteligencia artificial demanda una cantidad impresionante de energía eléctrica que no estamos en este momento usando. También la tecnología blockchain. Imaginémonos si entra toda una oleada de vehículos eléctricos al Ecuador, también tendría mucha demanda. Pienso yo que hay que hacer un cambio cultural. Aprovechar que ahora que tuvimos una especie como de economía en apagón, donde las empresas hicieron adquisiciones de suntuosos generadores carísimos, que incluso ha quedado toda una ley para que la misma empresa, la misma industria le pueda luego vender al sistema integrado y pueda recuperar su inversión. Y creo que también debería abrirse esa oportunidad también a los GATS, que puedan generar sus propias energías eléctricas y también le puedan vender al sistema integrado. Las economías en los hogares, pienso que ahora que tienen muchas power banks en todos lados, también entren a la cultura de la energía solar y así, entre todos, poder salir de esto. Carlos, gracias. Me voy a un corte comercial, enseguida regresamos con Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ecuador, 5 días de asueto de carácter no recuperable en todo el país. Va a ser desde el 1 hasta el 5 de enero del 2025 unas mini vacaciones justificadas en dinamizar el turismo, pero que ha sido cuestionada por el gremio del sector productivo. Hemos abierto el debate aquí en Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado con su criterio el día de hoy. Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores y Fedexport, la Federación de Exportadores del Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros, Alejandro. También a Norman Book, empresario, presidente ejecutivo de Hoteles Quito Metropolitano. Y también a Carlos Ferrín, consultor en comunicación política. Gracias a los tres por haber estado en el canal internacional NTN 24. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.